Un hombre cuenta sus historias tantas veces que se convierten en las historias. Estas viven después de él y de esa forma se hace inmortal. En Cortos en Corto te contamos The Big Fish, un film de Tim Burton. Existía un pez muy difícil de capturar. Nadie lo había hecho en la vida, y no es porque sea más veloz o fuerte que los demás, solo es que tiene algo especial. Algunos decían que era un animal mitológico, otros más un ser muy antiguo, de la época de los dinosaurios, y algunos cuantos que era el fantasma de un ladrón que se había ahogado en el río donde habita. Quizá sea esa la razón por la que se traga anzuelos tan caros. Edward nunca puso atención a todo lo que decían del pez. Él solo sabía que quería atraparlo desde niño, y por fin, el día que nació su hijo fue el día que lo atrapó. Había intentado con todo tipo de manjares irresistibles para cualquiera, pero ese día tuvo una revelación. Si el pez era realmente el espíritu de un ladrón, entonces debía usar una carnada que realmente lo atrajera, un anillo de oro. Lo ató a un anzuelo y lo lanzó al agua. La bestia por fin apareció, saltó y se tragó el anillo antes que siquiera tocase el agua. Ahora Edward, con el aprecio que tenía hacia el anillo, que era símbolo de la fidelidad hacia su esposa, se encontraba extraviado en el estómago de un ser incapturable. Con esa determinación, Edward persiguió al pez, y cuando lo atrapó, se dio cuenta que era un pez hembra. Edward no sabía qué hacer, si extinguir al pez para recuperar su anillo, pero de esa manera le quitaría la oportunidad a su hijo de atraparlo. Pero, ¿qué hacía un pez hembra con el fantasma de un ladrón? ¿Por qué mordió tan rápido el oro si nada más lo atraía? La lección que entendió Edward es que a veces la única forma de atrapar a una mujer inalcanzable es ofreciéndole un anillo de bodas. Edward Bloom cuenta esta historia a su hijo pequeño William. Tal vez parezca una historia metafórica, pero Edward la cuenta de tal manera que fuese verdad. Han pasado los años y todo mundo, hasta la esposa de Will, le fascinan los relatos de Edward, pero su hijo ya ha escuchado demasiado y tanta fantasía parece hartarle. Padre e hijo discuten sobre las historias, su veracidad y ambigüedad. La discusión es tal que terminan alejándose. Después de un tiempo, Will recibe una llamada. Es su madre. Al parecer su padre se encuentra delicado de salud. Él necesita reunirse de inmediato con ellos. Ahora William narra la vida de su padre con advertencias, sin saber qué será verdad o qué es ficción. No siempre tiene sentido y la mayor parte nunca sucedió. Empieza desde el nacimiento de Edward. Fue ahí cuando se marcó su vida poco común. Edward aparece de joven contándole otra historia a su hijo, esta vez de una bruja. En un pantano cerca donde vivían, eran 5 los que iban por la noche, queriendo ver si era realidad lo que se decía. Y lo que se decía era que si mirabas al ojo de vidrio de la bruja, podrías ver cómo morirías. Uno de los 5, un niño llamado Don, reta a Edward a ir por el ojo, ya que dice no creer en nada de eso. La bruja sale. Edward amablemente le pide a la bruja mostrar su ojo a sus amigos, y ven ellos su muerte. Edward habla con la bruja sobre la muerte. Si uno sabe cómo morirá, puede que nos afecte, pero también ayuda, porque te das cuenta que no eres inmortal. La bruja también le muestra a Edward su muerte. Parece no estar sorprendido, ya sabía que moriría así. Luego, Will está preocupado, pues será padre y no está seguro que tenga lo suficiente como para guiar a su hijo. Piensa que de su padre no sabe nada, solo la mínima parte, la de la ficción. William llega por fin y habla por primera vez con su padre, después de tantos años. Aparece otra escena de las historias de Edward. Un día, Edward estaba en la iglesia. De pronto, se empezó a hacer gigante. No sabía lo que pasaba. Estaba haciéndose grande muy rápido. Pasó varios años confinado a la cama y buscando respuestas en la enciclopedia acerca de su gigantismo. Descubrió que en las peceras pequeñas los peces se mantienen pequeños. En una grande pueden crecer hasta el triple o más. Entonces pensó que la razón de su crecimiento era por el hecho de estar destinado a cosas más grandes, lejos de una vida de un hombre normal. Empezó a hacer entonces cosas de grandes. Fue el mejor en todo. Crecía cada vez más y era conocido en todo el sitio, hasta que llegó alguien más grande que él.
un gigante llamado Carl, que asustaba a la gente, así que Edward se ofreció a hablar con él. Edward trata de convencerlo de que se vaya. El gigante no quiere hasta que Edward lo invita para mudarse a una ciudad más grande. El gigante no le cree, pues piensa que es solo una estrategia para que se vaya del lugar. Edward por fin lo persuade diciéndole que él lo acompañará, pues también necesita una pecera más grande. Después de arreglarse, Edward y el gigante se marchan de ahí. Durante el trayecto se encuentran dos caminos, uno nuevo y otro viejo, con la reputación de estar embrujado. Edward, sabiendo que no regresaría al pueblo de Ashton, decidió tomar el viejo camino, y le dijo al gigante que lo vería del otro lado. Después de un camino difícil, Edward llegó a Spectre, un lugar impensable. Lo recibe a alguien que le comenta que aún no lo esperaban. Edward se sorprende al ver que todos parecen conocerlo. Ahí conoció a mucha gente, entre ellos un poeta, Northern Winslow, que también era de Ashton. Es curioso para él ver que nadie lleva zapatos. De repente, una niña llamada Jenny le quita los suyos y los cuelga en un cable, indicando que no necesita irse de ahí ya. Sentía a ese lugar tan extraño, pero conocido en lo profundo. Edward empieza a sentir que tiene que irse. Todos lo cuestionan y se preguntan cómo podría alguien abandonar tal sitio, y por fin se va. Jenny le hace prometer que volverá. Lo prometo. Algún día, cuando se supone que deba hacerlo. Ya en la vida real, Edward parece estar mejor y cena con su familia. Después, cuenta una historia a su nuera de cómo conoció a su esposa. Edward se encuentra en una función de circo, después del viaje en donde buscaban una ciudad más grande. Entonces sale a escena un supuesto gigante. Edward no se sorprende y les muestra a su amigo Carl. Pensó entonces que Carl ha conocido su destino ahí, y Edward estaba a punto de conocerlo también. Vio a una chica, y el tiempo se detuvo para Edward, quien quedó perdido en ese instante, el cual parecía que duraría. Caminó hacia ella, y cuando estaba a punto de hablarle, el tiempo comenzó a correr, esta vez más rápido para compensar el tiempo detenido. Edward se quedó sin conocer su destino. Carl finalmente quedó contratado en el circo, y Edward estaba decepcionado por perder la pista. El dueño del circo resultó conocer a la chica, pero cree que Edward no tiene lo suficiente para poder conocerla. Olvídala, chico, no pierdas el tiempo, está fuera de tu nivel. No tienes un plan, no tienes empleo, no tienes nada más que la ropa que llevas puesta. Eras un pez grande en un estanque pequeño, pero esto es el océano y te estás ahogando. Así que no le dice nada por ahora. Edward le ruega y accede por trabajar en el circo a cambio de que cada mes le daría una pista. Ambos aceptaron el trato. Después de muchos meses, Edward sabía mucho sobre ella, pero no su nombre ni dónde encontrarla. Así que determinado, pidió al dueño del circo que le diga, pues ha estado trabajando por mucho tiempo. Finalmente le dice su nombre, Sandra Templeton, y la escuela en donde estudia. Edward lleva las flores favoritas de Sandra, llegó a su casa y tocó la puerta. Le dijo todo lo que había hecho por verla y hablar con ella. Al parecer, Edward llegó tarde. Sandra estaba comprometida con Don, el niño del principio. Edward estaba deprimido, pues no entendía cómo Sandra podría casarse con un perdedor. Entonces sabía que debía pelear por su amor. Hizo todo por ella, hasta llevarle un campo entero de narcisos. Don los ve juntos. Ella le pide a Edward no lastimarlo. Don le comienza a dar la golpiza de su vida y Edward no se defiende cumpliendo su promesa. Sandra desiste de casarse con Don y dice preferir a un desconocido antes que a él. Sandra y Edward pasan un tiempo juntos hasta que el ejército le solicita presentarse para reclutamiento militar. Edward aceptó todas las tareas peligrosas para reducir su tiempo en el servicio, y en una misión que había hecho lo dieron por muerto. Dieron aviso a Sandra de esto y cayó desconsolada. Un día finalmente llegó Edward con Sandra y ella no lo podía creer. Edward estaba vivo. Al día siguiente, William insiste a su padre que le cuente algo que sea real, algo en que pueda creer que es verdad y no solo historias ficticias. Edward le dice que todo lo que él ha dicho es real. Luego, la madre de Will le pide que ayude a limpiar un lugar para una oficina para su padre, donde encuentra documentos que podrían darle una pista de las historias reales detrás de la ficción.
Después de la guerra, Edward buscaba un trabajo. Consiguió uno como agente viajero. No tendría problema, pues es una persona muy sociable. Fue así como empezaba a convertirse en el mejor vendedor, hasta comprarse un gran Charger rojo. En una ocasión, al hacer un depósito en un banco, encontró a Norder, quien había regresado de Spectre. Hizo de cada día una aventura nueva, y en ese día en especial era asaltante de bancos. La mala noticia: el banco estaba en bancarrota. Edward agregó su depósito al motín para que no salieran con las manos vacías. Al ver esto, Edward le habló sobre finanzas a Norder y este se convirtió en corredor de bolsa después de eso. Cuando Norder ganó su primer millón, le envió $10,000 a Edward como comisión de consejero laboral. Así Edward pudo comprar una casa. Después, Will ha encontrado unas escrituras de propiedades de su padre, en donde estaba escrito el nombre de Jennifer Hill en el pueblo de Spectre. Empezó a sentir cada vez más cerca las respuestas a todas las historias fantásticas que contaba su padre. Luego, Will fue a buscar el sitio de las escrituras, llegó a Spectre y encontró la casa. Tocó la puerta y abrió una mujer que enseñaba el piano. Will llegó decidido a recibir respuestas. Él pensaba que su padre había engañado a su madre, pues había pasado mucho tiempo lejos de casa. Will le pide respuestas, pero la mujer no está segura de querer cambiar el pensamiento que tiene sobre su padre. Él le dice que su padre está muriendo. Jennifer entristece y decide contarle. Ella le dice que lo primero que debe entender es que su padre nunca quiso terminar ahí, pero así fue 2 veces. La primera vez se adelantó y la segunda se atrasó. Entonces empieza a contar la historia. Era una noche de tormenta cuando Edward regresaba de su viaje de ventas y cayó sobre un gran volumen de agua. Al día siguiente pudo salir y dejó secar su auto, pero cuando volteó se dio cuenta que había llegado a Spectre de nuevo, pero esta vez no parecía ser el mismo. Estaban subastando el pueblo y Edward lo compró. Después compró las casas, granjas y tiendas. A pesar de esto, no le pedía a la gente que se fuera, ni que pagara alquiler, solamente que se quedaran ahí e hicieran de este pueblo lo que era antes. Él ya había comprado todo el pueblo, todo excepto una casa. La dueña de la casa no entendía lo que realmente quería hacer Edward, así que no aceptó venderle la casa. Edward estaba sorprendido y se preguntaba quién era ella. La mujer que estaba enfrente de él era Jenny, la niña de Spectre de años atrás. Edward decidió no comprar la casa entonces. Al tratar de salir, la puerta estaba atorada y en un intento de abrirla la tiró. Muy avergonzado, quiso arreglarla, pero Jenny le dijo que simplemente se vaya. Edward no se quedó con los brazos cruzados y a los días siguientes empezó a ayudarle a arreglar toda la casa a Jenny. Cuando ya no había más cosas que arreglar, Jenny se había enamorado de él y en un intento quiso darle un beso, a lo que Edward se negó. Estoy enamorado de mi esposa y desde el primer día que la vi hasta el día que deje de existir, ella será la única. Edward apenado se fue, pero antes Jenny firmó por fin la escritura de la casa. Luego, Edward jamás regresó al pueblo. En cuanto a la chica, Jenny, la creencia fue que se convirtió en una bruja, además de una loca, y la historia termina donde empezó. Will entonces se dio cuenta que su padre nunca le mintió a su madre. Jenny le dijo a Will que para Edward solo existían 2 mujeres, su madre y todas las demás. Will regresa a casa, pero nadie está ahí. Él teme lo peor. Luego llega al hospital donde su padre está. Will se queda en la habitación donde Edward y entra el Dr. Bennett. Le habla sobre la historia real de su nacimiento. Luego, el Dr. Bennett le dice a Will que la historia real no es para nadie emocionante, y si tuviera que elegir entre la historia real y la ficticia, elegiría la versión más adornada. Después, Edward despierta y le pide a su hijo que le cuente una última historia, la de lo que vio en el ojo de la bruja. Will le dice que no conoce esa historia, jamás se la contó, pero Edward insiste. Will entonces la empieza a contar. Will despierta en el hospital y voltea hacia la cama de su padre y parece estar mejor. Edward le dice que se tienen que ir de ahí. Will toma una silla de ruedas y se van. Mientras los perseguían, su madre y nuera los ayudan a escapar. Su auto, el Charger rojo, estaba ahí. Will tomó a su padre en sus brazos y lo metió al auto.
Edward le dijo que necesitaba agua y le pidió que lo llevara al río. Durante el trayecto se encontraron en un embotellamiento, pero Carl estaba ahí y los ayudó a pasar. Al llegar al río todos estaban ahí y lo recibieron con algarabía. Will lleva a su padre al río y lo suelta en el agua, convirtiéndose en un pez enorme, y se va de ahí. Edward finalmente muere después de escuchar esta historia. El día que despidieron a Edward, mucha gente había llegado. Will se sorprendió de que toda la gente que había escuchado de las historias de su padre realmente estaban ahí. El dueño del circo, Carl, el Dr. Bennett, las mellizas, Norder, Jenny, los habitantes de Spectre, todos, justo como la historia que había contado Will a su padre.